Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y el Caribe nos sigue uniendo todos los sábados de 12 a 1. Aquí Delia Blanco con el maestro de orquesta Gustavo Mateus, que nos asegura la música todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9. Aquí estamos y ya estamos en línea recta para nuestra Feria Internacional del Libro. Feria Internacional del Libro que tenemos que vivir con un sentimiento ciudadano, un sentimiento de participación, de colaboración y de ciudadanía desde la perspectiva que es una actividad de todos y para todos. Es nuestro evento nacional que se convierte en convocatoria internacional, porque aquí a esta Feria Internacional del Libro tendremos muchos, pero muchos invitados. Entonces, entra en el sitio web de la FIL y ahí verás toda la programación. Por tal razón, vamos en línea recta todas las semanas para hablar de un libro, hasta de 2 libros. ¿Por qué no? Esto comentaremos hoy, el libro Morir en Bruselas, de Pablo Gómez, y diremos qué sentido tiene ese libro para el lectorado dominicano. Pero también volveremos a comentarles la última entrega de Violeta. No es la entrega de Violeta, es la entrega de Isabel Allende, Violeta. Pero Violeta está tan presente que parece que es la misma protagonista que escribió la obra. Con ustedes aquí, Delia Blanco, para acompañar también la memoria de nuestra querida Sonia Silvestre. Gustavo, a tu gusto y manera nos vas a servir de Sonia durante todo el programa. Y lo único que te puedo decir, hay un tema que yo quiero, ante todo es derroche. Y quisiera otro tema, Papá Bocó. Aquí hay 2 mujeres que cantaron Papá Bocó, Rina y Sonia, pero la interpretación de Sonia es inolvidable. Quiero también, por favor, que tomemos en cuenta la contextualización de la temporada en la que estamos. Lluvias y agua. Y aquí vamos a hablar a rienda suelta sobre el tema necesario a la protección ciudadana. Y recordarles, queridos amigos, que la doctora Mukien San Ben, por fin, ¿verdad?, puso a circular el libro necesario e imprescindible sobre la migración china en el Caribe. Contigo, Delia Blanco, cerca, porque somos la radio de la proximidad. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, por todo este mar de las Antillas tenemos la celebración internacional de la FIL Santo Domingo, Feria Internacional del Libro, que este año, déjenme decirles, es la primera feria después de la pandemia. Va a ser la primera feria presencial después de la pandemia. Y hay como un aire de renovación y de juventud, ya que es la primera vez que veo el término productor. ¿Y quién es el productor? Rey Andújar. ¿Y quién es Rey Andújar? Un escritor dominicano, ¿verdad? Joven, muy joven, no llega a 45 años, no sé si llega a 40, ¿verdad? Que marcó la pauta de esa escritura nómada, de esos escritores de orilla a orilla, de esa generación que es también la generación de Rita Indiana. ¿Y quién no ha leído su famosa novela Candela? Pero en este caso, Rey sirve de productor porque
Él ha estudiado producción, economía, sistemas y a la vez escribe. Entonces, este año tenemos renovación y se defiende esa idea profesional, sí señores, que una feria es un evento que se produce. Se produce no solamente desde la perspectiva intelectual y literaria, pero desde la perspectiva logística, ambiental, escenográfica y editorial. Entonces, por favor, ábranse, infórmense. Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, del 23, sábado, hoy mismo, ya, al 11 de mayo. Al 11 de mayo, en algunos, espacios de la zona colonial. Entonces, tampoco se asusten, que no es verdad que el Ministerio de Cultura atrofia por hacer calles semipeatonales, que estamos atrofiando el tránsito. No, lo estamos compartiendo, lo estamos gerenciando y estamos conviviendo con esas alternativas. No te la pierdas esta feria. De Quisqueya al mundo. Ay, queridos amigos oyentes de Quisqueya al mundo, pues sí. Muchos acontecimientos, muchos eventos han posicionado nuestra Quisqueya, nuestra República Dominicana en el mundo. Y yo aquí quiero tener una evocación muy especial de Maximiliano Gómez el Moreno, quien llegó a Francia en su exilio político en pleno 12 años de Balaguer, después de que sus compañeros del movimiento popular dominicano agarraran como rehén al cónsul de Estados Unidos, Crowley, y que con el intercambio político los desencarcelaran y pudieran partir al exilio. Maximiliano Gómez el Moreno se fue vía México y llegó a París. Debo informarles que cuando llegó a París, yo era una joven y traviesa estudiante de humanidades de la Sorbonne, pero vivíamos en aquellos años 70, después de la Revolución de Mayo del 68, vivíamos con el interés por todos estos latinos exiliados, que si los tupamaros, que si los guerrilleros, que si los curas de la teología de la liberación, que si los jesuitas, y llegó ese paquetón de dominicanos. Llegó César Cuevas, llegó Billo, llegó Evaristo del Rosario. Y, imagínense, frecuentábamos los bares parisinos, uno que se llamaba el Danton y otro que se llamaba el Morvan. Ahí, en pleno barrio latino, la estatua del Danton, ese jacobino que lanzó audacia y atrevimiento. Eso es la revolución. Entonces, sí, ahí conocimos al Moreno. En el Café Le Morvan, alto, altísimo, precioso, con unos ojos cristalinos. Y lo que fascinaba de él era que como un líder de una ultraizquierda guerrillera foquista
podía tener tanta cultura. Yo conocí al moreno con un libro de García Lorca. Me la llevé al río pensando que era soltera, pero tenía marido, porque era enamorado como él solo. Y me tiró ese verso. Entonces, pues, fíjense que ahora, en la Feria del Libro, justamente, se va a presentar el libro Morir en Bruselas. Porque el admirado Maximiliano Gómez fue ejecutado vilmente en Bruselas, asfixiado. Asfixiado. Entonces, Pablo Gómez hace todo un recuento en su libro Morir en Bruselas. Y yo quiero informarles que ese evento sacudió al mundo. Cuando llegó esa información, Gustavo, nosotros teníamos 18, 19, 20 años. Yo no sabía que el moreno era el moreno. No sabíamos quiénes eran. Nos decían nombres que les daban, ¿verdad? Dentro de la clandestinidad. Pero nunca, yo supe que el moreno era el moreno cuando vi su rostro muerto. Entonces, dicen que Pablo Gómez escribió ese libro. Y yo, con Tony Raful, en la Feria del Libro, en el pabellón de los autores dominicanos, en contacto digital, visual, con Pablo Gómez, que está en Bruselas, se va a hablar de ese libro. Eso no sabemos si es un ensayo de relatos, si es una narración evocativa. No sabemos dónde está la novela, si es novela. Entonces, me tocará a mí, distinguidos oyentes, explicar que quizás la novela sea la que todavía no está escrita y que quizás la novela sea todo ese imaginario, que ese hombre de 2,10 metros, inmenso, precioso, de ojos cristalinos, nos inspiraba que lo mirábamos de abajo arriba, de lo alto que era. Y me recuerdo yo que había una discoteca que se llamaba La Scala y era bastante bailarín. Tengo ese recuerdo precioso del moreno. Entonces la idea es que vamos a intercambiar con Tony Raful. ¿Dónde está la novela? Quizás que la novela sea la mía, que nunca fue escrita. O quizás la novela sea la de otras compañeras y compañeros que lo conocieron y que tampoco la escribieron. Porque llego a Santo Domingo y ahí conozco a toda su familia. Porque es el papá de Guido Gómez Mazara, de Fabricio Gómez Mazara y el esposo de la empática y apreciada Carmen Gómez Mazara. Entonces ya ustedes saben, en la Feria del Libro, el 1 de mayo a las 3 de la tarde, ¿dónde estará la historia y dónde está la novela? Contigo, Delia Blanco. De par en par. De par en par. El multilingüismo en el Caribe. Oye, Gustavo, la gente cree que en el Caribe se habla una lengua porque es la lengua que hablamos. Por ejemplo, el español. No, el Caribe no es hispanoparlante. El Caribe es multiparlante. El Caribe es multilingüístico. Pero en esta isla, fíjese, aquí en República Dominicana, hablamos español con los modismos lingüísticos dominicanos. ¿Okay? Pero es el español. Los haitianos vecinos hablan el creol. Creol que está confirmada ya como una lengua oficial e internacional. Pero aquí en República Dominicana hay toda una migración inmensa italiana,
otra migración, digamos, francesa, que aquí también se puede... Tú vas a las terrenas y lo que vas a oír hablar es francés. Tú vas a Valladolid y lo que vas a oír hablar es italiano. Y después hay una lengua compuesta y extraña que se está haciendo, que los antropólogos lingüistas se interesan mucho por ellas. Es lo que aquí los dominicanos dicen el patuá. El patuá no existe. El patuá es una palabra francesa para decir el dialecto. La palabra patuá significa dialecto, pero el creol no es dialecto, no es patuá porque es lengua reconocida. ¿Pero qué es el patuá? Es esa mezcolanza lingüística que se hace en los negocios fronterizos. Que los dominicanos, ¿verdad? Se apropian de ciertas palabras haitianas y los haitianos de ciertas palabras dominicanas. Por ejemplo, cuando te dice un haitiano te va a decir Muan cabisha, cabisha. ¿Sabe lo que es cabisha? Cabeza baja, contracción. ¿Qué es cabeza baja? Haciendo la siesta. Y te dice Muan cabisha, te dice estoy haciendo la siesta. Cabisha, cabeza baja. Eso es hacer siesta. Eso ha nacido del patuá, pero, hablando desde aquí. Pero tenemos Aruba. ¿Qué habla Aruba? Papiamento, que es otra lengua dialectal, el papiamento. Hablan el neerlandés, hablan el español, hablan el inglés, hablan el francés, porque descendientes de holandeses son multilingüistas. Y en el Caribe francófono se habla el francés y se habla sobre todo el creol. Es decir, que tenemos una región caribeña multilingüe. Y esto llama a prestar atención a algo. Pero tener la oportunidad regional de practicar lenguas, eso es una plataforma de desarrollo y de futuro, Gustavo. Lo que pasa es que aquí la gente se empecina. Ay, voy a mandar mi hijo a Estados Unidos para que aprenda inglés. Ay, voy a mandar mi hijo a España para que aprenda español. Voy a mandar mi hija a París para que practique el francés. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero el que no puede mandar su hijo a la Universidad de Trinidad y Tobago, a un departamento de lenguas a practicar el inglés, o a Barbados, o a Jamaica. Y para el francés puede mandar a su hijo a practicar el francés al departamento de lenguas de la Universidad de las Antillas, de Guadalupe o de Martinica o de Guyana. Es decir, tenemos en el Caribe una reserva multilingüe extraordinaria por desarrollar. Y por eso, el próximo lunes 25, a las 7 de la tarde, considerando que la Feria del Libro de este año está dedicada a la Unión Europea, en la Capilla de los Remedios a las 7, organizado el encuentro por la Embajada de los Países Bajos, es decir, Holanda, vamos a tener un conversatorio sobre el multilingüismo en el Caribe. No se lo pierdan, porque es un elemento de reflexión necesario para todos nosotros los caribeños. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Ventana abierta, queridos amigos, a la literatura. La literatura para educar y las artes para educar. Fíjense bien. En el día de hoy, en nuestros tiempos, accedemos con mucha facilidad a muchas informaciones por vía internet, por vía digital, por
múltiples vías. Pero el libro, ese contacto físico del libro para leer una obra visual para agitar, invitar la convivencia con los imaginarios. Educa. ¿Cómo educa? Cuando tú estás, por ejemplo, estudiando, siendo o alumno o estudiante superior, si tienes un proyecto de establecimiento donde la literatura se utilice de manera transversal para suscitar cultura general, ahí tú estás educando. Si, por ejemplo, yo tomo la obra, ¿verdad?, de Marcio Veloz Maggiolo, desde abril en adelante, por ejemplo, voy a recordarle a mis estudiantes el entorno geográfico, histórico, social y antropológico de la guerra civil y de la invasión de los americanos y del periodo constitucionalista del 63 al 65. Y ahí yo hago recorrido histórico. Pero además tengo la posibilidad de llevar mi clase al barrio Don Bosco, a Ciudad Nueva, a la zona colonial. Y todavía está todo ese recinto que formó esa ciudad libertadora de la nación. Y a la vez tengo la posibilidad de acceder a un escritor que escribe con una deliciosa precisión todo lo que se le planteaba a la sociedad civil dominicana. ¿De acuerdo? Esto local. Pero, por ejemplo, si tomo la obra de una afroamericana como Toni Morrison, una obra que no es muy espesa, que se llama Ojos Azules. Planteo con mis estudiantes, que ya lo puedo hacer de tercer grado o de cuarto, la problemática del racismo en la educación. Como una niñita de un barrio guetoizado de Estados Unidos en pleno apartheid y segregación, soñaba con tener una muñeca blanca que representara a la famosa actriz Shirley MacLaine, esa niña que bailaba y hacía clacks, ¿ok? Y entonces voy a entrar en la construcción psicológica de una niña nacida en el apartheid y la segregación, como el modelo para ella de superación y de liberación era esa muñeca blanca y el porqué. Y ahí voy a entender cómo se construye una autosegregación, cómo se construye una frustración y cómo se construye un complejo desde la perspectiva del racismo. Y puede ser un estudio maravilloso, en vez de dar ese discurso tan duro, ¿verdad?, sobre el racismo, la segregación y el apartheid. Vamos a contextualizar, y la obra literaria permite contextualizar lo humano. Por eso también te invito, la Feria del Libro está cargada de eventos para conectar con la ciudadanía. Habrá un taller el lunes 25 a las 11 de la mañana, organizado por los diálogos académicos, ¿verdad? Educar con la literatura. A rienda suelta. Pues sí, yo realmente tengo como una especie de disgusto profundo
en esta temporada de lluvias. Yo me digo, ¿cuántos años llevo implicada en este país? ¿Por qué todos los años hay que plantearse el peligro de los ríos y el peligro de las aguas? ¿Por qué todos los años tiene que haber esa especie de sopor, de urgencia y de emergencia? Señores, el problema de los ríos es un problema de gerencia de viviendas populares. Llevo 40 años con la misma alarma. No se puede seguir dejando poblaciones a orilla de una carretera, a orilla de un río, seguir con el mismo problema de la ausencia de muros de contención. Lo digo muy, muy, muy claro. Tiene que haber una política de asentamiento humano fuera de los ríos. Fuera de los ríos. Pero sin show de desplazamiento, sino con el rigor del derecho humano de tener un techo que lo proteja, no solamente de la lluvia, sino también de las aguas de los ríos. Entonces, todos los años estamos con lo mismo, pero ¿para qué y por qué? Como todos los años, a mí hay un asunto que a mí me tiene en un estado surrealista, pero esto es surrealista. Es decir, ¿por qué todos los años tiene que haber una auténtica seguridad en las carreteras, cuando la seguridad de las carreteras tiene que ser permanente? Es decir, la gente se desplaza en la carretera el año entero. Entonces, en una carretera tienen que haber centros de auxilio inmediato, tienen que haber primeros auxilios. ¿Y por qué esperar el 911? En unos trechos de cada 100 kilómetros tendría que haber un operativo clínico de intervención inmediata, ¿o no? Entonces, hay cosas como que me desfasan y me ponen en una situación surrealista. De repente ver 12.000 médicos a disposición de la seguridad. ¿Y dónde están todo el año? Sí, es como algo que yo creo que tenemos que ayudarnos. Yo creo que hay que multiplicar ese tipo de reflexión. Yo creo que es una profesión la seguridad de pista. Es una profesión. Tienen que haber policías especializados para la seguridad de pista. Como tienen que haber cada 100 kilómetros, por ejemplo, espacios de intervención quirúrgica y clínica y traumática, ¿verdad? Nocturna y diurna. Y eso crea empleo. Un médico no es solamente un médico de un hospital. Hay médicos intervencionistas de accidentes. Entonces, bueno, he estado reflexionando mucho porque en esta Navidad se juntaron todo. Se juntó, por ejemplo, la loquera y la locura. Todo el mundo salió. Playa, montaña, de todo. Yo no salí. No hay ciudad más bonita que la ciudad de Santo Domingo en Semana Santa. Está vacía, está tranquila. Uno como que puede ir a la iglesia de verdad. De verdad. Porque yo como que... Bueno, sí. Yo la Semana Santa me recojo siempre. Y fui a mi parroquia San Antonio, que casi nunca puedo ir por falta de tiempo. Entonces, si quería hacer esta cápsula, la seguridad tiene que ser permanente, construida y considerada como una apertura de profesiones de intervención que va desde el policía hasta el médico. Y eso tiene que ser todo el año. Y tienen que haber operativos de formación y educación. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Mais oui, francophonie des Amériques. Claro que sí. Francofonía de las Américas. Pues esta francofonía de las Américas,
no puede estar ausente en el marco de la FIL, ya que siendo la Unión Europea el país o el contexto invitado de la feria, es obvio que Francia tiene que estar. Y Francia supone, la francofonía, la lengua francesa, supone para la literatura muchos coloquios. Porque la gente dice, ¿de dónde viene la primera novela moderna y contemporánea? Unos tiran por las novelas rusas, Ana Karenina, y otros tiran por una novela francesa, Madame Bovary de Flaubert. Yo soy de Madame Bovary de Flaubert, no por francesa, pero por la misma construcción de esa novela, y estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa, es decir, no hay otra novela como Madame Bovary. Pues Francia también es el país donde nació el surrealismo después del dadaísmo. Y la gente cree que el surrealismo es un asunto únicamente visual. Es también un asunto literario. Porque en literatura, en poética, también tenemos la imagen metafórica. Y esa imagen metafórica puede ser una relación que está más allá de la figuración, que está más allá de la realidad. Entonces, por ejemplo, André Breton, que escribió el manifiesto del surrealismo, viajó al trópico, vino a República Dominicana y se juntó con, ¿cómo se llama?, Silvano Lora, y se fue camino a Haití, pasó por Dominicana y estuvo antes en Martinica, pero los grandes poetas surrealistas están como Apollinaire, Valéry, y los mismos poetas surrealistas han creado una configuración del verso y de la palabra que en la misma hoja, cuando tiran las estrofas y cuando tiran el fraseo, el verso forma un dibujo, la poesía forma un dibujo. Y es de todo eso también que se comentará el surrealismo de la imagen visual a la imagen verbal. Y el surrealismo es un elemento que nos une a la francofonía desde el Caribe de manera muy acertada. Ustedes tienen el famoso Iván Tovar, que es un pintor surrealista y que tiene ahora mismo, por ejemplo, una exhibición inmersa digital en la Plaza de España. Entonces, sí, la francofonía, esa lengua francesa, esa francidad, nos da la palabra surrealista en la poesía de Apollinaire, en la poesía de Aragón, en la poesía de Valéry, y nos da, claro, la imagen surrealista en la obra de Dalí y de muchos más. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Adentro, adentro y arriba, arriba. Con esta lluvia más vale irse a un cerrito, a una montañita, estar bien protegido, ¿verdad? Y yo les propongo de ir cerca de la represa de Valdesa. Camino al sur, se va doblando y ahí se van a encontrar con un verdor extraordinario, con unos senderos, con unas carreteras de tierra dura para los que quieran hacer bicicleta, para los que quieran practicar motor de montaña, y se van a encontrar con un lugar que tiene una historia maravillosa que se llama el Bar Grill Bellavista. Bar Grill Bellavista. Una pareja en plena pandemia
se inventó un restaurancito barbacoa con una galería, con el techo de guano, y ahí humildemente vas a vivir un momento ecológico, un momento rústico, ¿verdad? Con una pareja de esposos que cocinan una gastronomía rural completamente criolla, ¿ok? Y te vas a encontrar, ¿verdad?, frente a esas aguas naturales, esas aguas limpias de la represa Valdesa. ¿Y ustedes saben qué? En esa represa se pesca tilapia, se pesca trucha criolla. Y ellos, ¿verdad?, los propietarios de Bellavista Bar Grill, te preparan ese pescado de agua dulce al coco, frito, un pescadito blanco muy sabrosito. Y claro está, estás lejos de todo, porque estás frente a frente solamente en las aguas de la represa. Y ahí hay unos barquitos que te llevan de lado a lado, te dan tu paseíto. Así que cuidado, obviamente, con las lluvias, pero tan cerca de la capital, apenas a 45 minutos, llegas, una hora, y te pasas un día recreativo en familia en las orillas de la represa Valdesa, donde encontrarás este lugar original y rústico, ¿verdad? Bar Grill Bellavista. Nos encontramos de nuevo la próxima semana y mucho cuidado. No te pierdas la Feria del Libro, que esa feria es tuya, contigo, Delia Blanco.